Hola familia hermosa, yo soy el doctor Pablo García, doctor bariátrica en las redes sociales, y hoy estoy en el programa 360, la sección de salud, o nuevamente sustituyendo y apoyando a mi hermano, el doctor Héctor Lacácer, quien se dedica a dirigir este programa. Me invita y en ocasiones entonces luego me saca los pies, pero aquí estamos. El día de hoy tenemos un tema interesantísimo. Vamos a hablar de la relación médico-paciente. Esta relación tan especial que sentimos los médicos y sobre todo esa conexión que se dirige con el paciente, que nos permite entablar esa comunicación y que surja un acto de fe y de confianza tan bonito como que tú, como paciente, estés dispuesto a poner en nuestras manos tu vida. Para nosotros los médicos que trabajamos con pasión y con entrega, este privilegio para nosotros es un regalo de vida, ya que no solo nosotros podemos apoyarte, sino que nos damos cuenta que posiblemente seamos instrumentos reales de Dios para los que somos creyentes. Resulta que la empatía se trata de la capacidad del ser humano de estar o ponerse o introducirse en los sentimientos de otras personas, en las situaciones, en la pasión, y de esta forma llegar a lo más bonito que existe, que es la conexión humana. Este tema lo traigo a raíz de unos comentarios y unos videos que se hicieron virales, donde se presentó un cirujano pasándole la mano en la frente a una paciente, a su paciente, a esa persona que decidió ponerse en las manos de este cirujano, y fue altamente criticado por algunos medios de comunicación. Y este tema me pareció interesantísimo que lo debatamos aquí públicamente. Nosotros vamos a estar en este estudio recibiendo llamadas para las opiniones de todos ustedes referente a este tema y referente a lo que es la empatía en la medicina. Cuando este paciente estuvo despertando la anestesia, para ponerlos en contexto, aparece el cirujano respondiendo a la preocupación de la paciente, que se había quedado bonita, que si estaba todo bien. Y el cirujano, en una forma, en un gesto, digamos, solidario, le está pasando la mano por la frente y le dice que sí, que quedó bonita, que quedó muñeca, haciéndose uno con el paciente. Y este video, obviamente, porque fue, además de bonito, gracioso, se hizo viral. Los medios de comunicación, algunos estuvieron a favor, otros en contra. Algunos se pronunciaron en contra de esto y hablaron de la ética médica sin conocer o sin saber que la divulgación de los videos de los pacientes que se realizan algún procedimiento, al igual que las fotografías, nunca, en ningún momento, son realizados sin el consentimiento del paciente. Los propios pacientes, en estos donde hay cambios radicales, por ejemplo, en mi caso de cirugía de pérdida de peso, cirugía bariátrica, me envían voluntariamente sus fotografías, ya que este logro para todos es evidente, y todo el mundo en su momento, entre las necesidades básicas del ser humano, está el reconocimiento. Se siente bien con este apoyo, se siente bien con estos cambios y se siente bien recibir entonces las buenas vibras, los buenos comentarios de las personas cuando logran una meta tan importante como es recuperar su salud con la pérdida de peso. Estas pacientes que tienen alguna deformidad en su cuerpo, ya sea por maternidad, ya sea deformidades reales, ya sea por un cuerpo indigno que les recibió de la naturaleza, como quieran llamarlo, al sentirse diferentes, muchas veces ellas mismas envían las fotografías para que por favor las suban. Esto se llama también, es un tema aspiracional. Recordemos que todo el mundo en su necesidad de reconocimiento quiere alcanzar una meta, y es normal que usted, una vez la alcance en una graduación, un título, quiera que sus memorias sean divulgadas y reconocidas públicamente. Esto pasa también en el ser humano, ya que recordemos que entre las necesidades básicas de todo ser humano, como tenemos el amor, la relación, como tenemos el reconocimiento, como algunos tenemos el poder, algunos tenemos el dinero, entre las necesidades básicas, cuando hablamos de cosas materiales, algunos tienen la variedad. Está, por ejemplo, la búsqueda de la felicidad. La felicidad es todo el objetivo de la vida. Al final del día usted trabaja
porque necesita tener una vida lo suficientemente viable para que usted se mantenga feliz. Cualquier relación de pareja que usted forme es para usted ser feliz. Es más, hasta estos actos altruistas que se realizan de ayudando a otro ser humano, usted los realiza porque usted se siente feliz. En la necesidad de la búsqueda de la felicidad tenemos entonces dos puntos o dos vertientes importantes. Tenemos el bienestar y tenemos la búsqueda del placer, que se confunde el exceso de placer para obtener el bienestar. Resulta que en la búsqueda de placer los excesos van a tener consecuencias negativas. En la búsqueda del bienestar colectivo tú vas a tener finalmente la felicidad. Cuando se habla de la felicidad en el ser humano, lo más importante es entender que se trata de la adquisición de un bien. Un bien nos vamos a referir como esto a cualquier cosa que usted persiga. De hecho, cuando usted está persiguiendo, buscando alcanzar ese bien, se llama esperanza. Tenemos diferentes tipos de bien. Bien exterior o externos. Aquí se encuentra las cosas materiales, lo que viene de fuera, incluyendo el poderío económico, incluyendo su capacidad de tener vivienda. Y en esta base, que es como en el orden que debe estar, el orden correcto, sí, la felicidad la da el dinero, sí, la felicidad la da las cosas materiales, en una parte, lo que no puede ser la más importante. Está el bien interno, o los bienes internos, que aquí hay tres puntos principales: la belleza, la salud y el conocimiento. La belleza se refiere a tu patrón de belleza, no al que socialmente te queremos presentar o al que los medios te presentan, las revistas. Ese no se trata de eso, sino que haya una coherencia entre tu sentido de belleza con lo que se está manifestando. Y también tenemos el del conocimiento, por eso la necesidad de todos aprender. Y sobre todo en esa punta tiene que estar el amor. El amor propio. Si eres creyente, obviamente el amor con Dios, que se hace uno contigo, el amor hacia tus relacionados, tus seres queridos, y sobre todo el amor a todo lo que haces. Cuando tú tienes ese orden, obtienes felicidad. Entonces, en esta búsqueda ya sea de la belleza, de la salud, en caso de los diferentes procedimientos y esto, el eje principal de la conducta, de la conexión humana, se basa entonces precisamente en esa oportunidad y ese privilegio de este ser humano que se acerca a nosotros como médicos para nosotros tener el honor de servirles en nuestra profesión. Nuestro programa de hoy va dedicado entonces a la empatía y vamos a tocar sobre estos temas tan importantes de la relación médico-paciente y, por ejemplo, te voy a presentar en obesidad a lo que se refiere en este sentido y la importancia e implicaciones que tiene un trato cercano o un trato lejano con el paciente, como está pasando en muchos países donde se ha perdido la llamada humanización de la medicina. Vamos a pasar a los primeros comerciales y a partir de ahora entonces vamos a juntos, ustedes en su casita y nosotros, a desarrollar este programa. Hola, nuevamente por aquí el programa 360 con el doctor Pablo García, doctor bariátrica, donde hoy vamos a estar comunicándonos, hablándoles de corazón a corazón por el tema de la importancia de lo que se llama conexión médico-paciente, relación médico-paciente y a través de la empatía. El día de hoy estamos conversando un tema a raíz de una controversia que se desarrolló en las redes sociales a través de diferentes programas donde medios comunicadoras criticaban la cercanía que tenía un cirujano con su médico, inclusive interpretaban que era una falta de respeto y que estaban comprometiendo el juramento hipocrático, especialmente lo referente a la ética. Por eso quise desarrollar y traerles este tema. Hablando de la empatía, vamos a pedir a nuestro máster que nos acompañe con la definición. Vemos que empatía es una palabra que se deriva del griego. Empatía que vamos a tener que se trata a esa conexión humana que viene de la palabra eu, que significa dentro de, cerca de o más,
empatía, que significa sentimiento o afección humana. ¿Okay? Cuando hablamos de empatía es la parte donde necesariamente nosotros vamos a necesitar mandatoriamente estar enfocados y aquí viene la invitación a enfocarnos en los pacientes. Con la siguiente imagen, si lo ponemos como definición de empatía, va a corresponder a ese apego o a esa participación afectiva que tiene el ser humano, el sujeto, con una realidad ajena, con una realidad que le concierne. No es posible tú sentir específicamente que tiene esta persona, pero sí puedes identificarte, ya sea como con tu razón y de manera afectiva con esa persona que tienes frente a ti, y esto es lo que nosotros hacemos en la medicina. De hecho, tenemos que la primera evidencia, si buscamos la fotografía de Margaret Mead, es esta señora paleontóloga, que en esta imagen podemos ver ella dando su discurso, donde se le pregunta en la universidad cuál era la primera evidencia de civilización, y muchos respondían el hacha, la invención de las ruedas, la aparición del fuego, pero la real evidencia de que un ser humano se ocupó de otro fue ese momento donde aparece unos huesos, unos fósiles de un ser humano con un fémur reparado y sanado. En la naturaleza resulta que animal, todavía en día, un caballo, un animal que se fractura una pata, está condenado a la muerte. En la selva, en los orígenes, cuando un animal o cualquier especie tenía una lesión que le impedía correr, defenderse, abrigarse, responder ante una agresión, estaba condenado a ser devorado por las presas. La primera evidencia de civilización se trató en ese momento cuando algún ser humano, ante una fractura de otro ser viviente, sintió esa conexión y esa necesidad de protegerle. Ese ser humano cicatrizó ese hueso por la posibilidad de que esa otra persona se hizo cargo de sí mismo. Cuando nosotros estamos hablando y del tema, por ejemplo, de la obesidad, que es el tema que más domino como cirujano bariátrico, y hablando aquí como presidente de la Sociedad Dominicana de Cirugía Metabólica y Bariátrica, como paciente también, de la importancia de esa relación del ser humano y la forma como nosotros los médicos tratamos a los pacientes, te podemos decir que cuando nos vamos a la imagen de que no hay culpables con el tema de la obesidad, de cómo nosotros los médicos tratamos a los pacientes con obesidad, tenemos que el 17% de las personas sufren de lo que se llama discriminación. Cuando una persona se decide someterse a una cirugía bariátrica, ya el 13% de los cirujanos presentan alguna forma o manifestación de discriminación y son percibidas así por los pacientes. El 60% de las personas cuando se deciden ir a nuestra consulta a cirugía bariátrica, que ustedes pueden obtener nuestro número aquí en pantalla, donde pueden comunicarse con nosotros, cuando deciden asistir a consulta, tenemos la necesidad y la situación de que han sufrido, han experimentado por lo menos un 60% un acto discriminatorio, principalmente que viene de la familia y segundo de otro especialista de la salud. El 40% de las personas cuando se dirigen al médico y presentan obesidad sienten especie de discriminación. De hecho, se midió en Canadá un mega estudio donde se pudo evidenciar que las consultas médicas a las personas que presentan obesidad tardaron por lo menos unos 15 minutos menos que una persona que no padecía obesidad. Todas las consecuencias que presenta la obesidad, como se asocia a la aparición de enfermedades nuevas como diabetes, como hipertensión, como enfermedades cardíacas, como enfermedades renales, como problemas osteomusculares, como discapacidad laboral, como infertilidad, como problemas de hipogonadismo, poca producción de hormonas masculinas y femeninas, como se asocia a todas estas condiciones, simplemente cuando las personas se acercaban padeciendo alguna de ellas, simplemente se le pedía que bajen de peso, sin hacer escrutinios suficientes, sin hacer investigaciones suficientes para darse cuenta que habían otras causas que la causaban obesidad.
Se resulta que las interacciones médicas con las personas que presentan obesidad no hay esa empatía. Y es por esto que siempre se ocurren unos distanciamientos, una separación de esto. Y un ejemplo sencillo es que tú, visitando endocrinólogos, nutriólogos y algunos cirujanos bariátricos, ni siquiera tienen las balanzas, los equipos. Ustedes han visto en algunos hospitales y clínicas donde las batas no son lo suficientemente grandes para cubrir a estos pacientes y hay que ponerles 2 batas y esto, siendo como inclusive camino a sala de cirugía de bariátrica como su último eslabón de humillación que va a presentar un paciente que tiene obesidad. Cuando hablamos de esta cercanía, de esta empatía médica, de esta relación, tiene mucho que ver con los juicios que tienen los seres humanos. Recuerda que nuestro objetivo, y cuando estamos hablando de amor, ¿okay? Estamos hablando de que tú puedas ver una situación, una persona o algo sin un juicio, donde haya una opinión que viene en automático a través de nuestro cerebro en base a nuestras crianzas para esto. Es por esto que si vemos en la imagen de dónde viene el juicio, que va a crear unos patrones de pensamientos diferentes, unos patrones de pensamientos negativos, que van a alimentarse hasta el punto que van a crear malos hábitos, que debemos al final del día cambiarlo a pensamientos positivos para que tengamos las decisiones correctas, que tengamos acciones apropiadas, acciones continuas, que nos ayuden a crear nuevos hábitos y creencias positivas. Y la pregunta es, ¿de dónde viene ese juicio? Número 1, de la familia, y número 2, de la parte médica. Pero lo más importante no es que ese juicio viene de la familia, de tu papá, de tu mamá, de tu pareja, de tus hijos, sino que tú comienzas a creer como una verdad absoluta todo esto negativo que están diciendo sobre tu figura. Y ahí se va perdiendo esa capacidad del ser humano de ponerse en los zapatos de los demás. Si hacemos la pregunta, nadie quiere tener obesidad, nadie quiere ser gordo, nadie quiere padecer de esta enfermedad, ¿ok? Y sin duda alguna, si simplemente tuvieran la capacidad de un pensamiento racional de este ser humano que tienes al frente, se solucionaría todo con un simple pensamiento. La obesidad es una enfermedad como cualquier otra, y si nosotros nos enfocamos en que imagina que nosotros los médicos, nosotros el personal de salud, el personal de psicología, el personal de enfermería, produce el segundo lugar de la ruptura de la empatía, el segundo lugar de lo que se llama la discriminación y los juicios, tenemos que, por ejemplo, el 46% de las enfermeras entienden que las pacientes con obesidad es responsabilidad de ellos. El 37% de las personas que manejan las dietas presentan que su fracaso se debe a irresponsabilidad, emitiendo juicios sin saber que la obesidad es una condición que va a favorecer a que aparezcan todas estas enfermedades, y hay un desequilibrio bioquímico de diferentes sustancias, como todo en la vida, que va a provocar entonces que se gane peso. El 52% de los médicos manejan el paciente que tiene obesidad de una forma despersonalizada, y el 69% está claramente parcializado con una decisión, ¿no? El paciente con obesidad es el causante. Y más de la mitad de los pacientes, el 53% de los pacientes, dice que en un momento sienten juicio de cuando salen de una consulta médica y salen directo a refugiarse en la comida, en hasta un 74%. Lo más grave no es esto. Lo más grave es que estas personas confían en nosotros, se acercan a nosotros, y nosotros entonces, con el pasar del tiempo, la medicina ha pasado a la belleza de la humanización, a ir cada vez a ser más impersonal, y que tú como paciente te vuelvas un número. Por supuesto, no se puede confundir, y hay que tener mucho cuidado de lo que es el respeto ético como el ser humano merece, el respeto y la ética de que obviamente ningún profesional de ninguna especialidad puede hacer nada que tú no estés de acuerdo, ni puede colocarte, tocarte en áreas que tú no estés de acuerdo, si no es exclusivamente para un examen de todo esto. Pero en fin, si tú sientes la confianza con el médico, tú puedes tener plena seguridad de que esa conexión va a fortalecer y va a potencializar significativamente los resultados, no solo en la pérdida de peso, sino en cualquier tratamiento médico que hagas. Es más, hay una frase favorita para mí que es de Hipócrates. Dice así: algunos pacientes, se la voy a poner en pantalla,
para que ustedes la puedan leer con detenimiento. Dice Hipócrates: algunos pacientes, aunque conscientes de que su condición es peligrosa, recuperan su salud simplemente por su satisfacción con la bondad del médico. Vuelvo y te la leo. Algunos pacientes, aunque conscientes de que su condición es peligrosa, recuperan su salud simplemente por su satisfacción con la bondad del médico. Nosotros estamos llamados a estar al lado de nuestros pacientes. Estamos llamados a que cuando nuestro paciente tenga ansiedad, pasarle la mano por el hombro. Estamos llamados a decirle que todo está bien, que todo va a estar bien independientemente de las circunstancias. A ser honestos con nuestros pacientes y hablarles de sus expectativas de vida, de su bienestar, de cómo seguir avanzando. Estamos llamados a que cuando sientan ese temor, usted como médico, agárrele la mano. Usted como paciente, recíbalo. De pasarle la mano en la cabeza, ¿por qué no? Porque muchas veces, y más en nuestra sociedad, la gran cantidad de los problemas médicos devienen o denotan desde un origen emocional, incluyendo la obesidad, incluyendo hipertensión, incluyendo diabetes, y a lo mejor lo que necesita es una voz fría que le diga que todo estará bien. Cuando hablamos de todo esto, es que hablamos de la belleza de la medicina. No nos referimos a ninguna otra cosa. No se trata que yo te dé una pastilla, sino cómo te la doy. Decía Walter Rizzo en uno de los libros que no se trata de decir te amo, sino como la forma como tú amas. Se trata de las acciones, y cuando hablamos hasta de un tema bíblico, cuando tú te das al otro, te entregas a otro, no se trata de decir cosas, sino de hacer las cosas. Bíblicamente, una fe sin acciones no es fe. A esto se trata el tema de la medicina. Finalmente, antes de pasar a nuestra sección de preguntas y respuestas, donde vamos a estar recibiendo llamadas con el número en pantalla a partir de que pasemos estos comerciales, vamos a estar recibiendo llamadas para que ustedes puedan aclarar todas sus dudas sobre la relación médico-paciente, contar sus experiencias y juntos debatir sobre esto de la empatía y la conexión humana en el tema de la pérdida de peso y de la relación médico-paciente. Vamos a pasar al siguiente bloque de comerciales y vamos a dejar en pantalla para que ustedes puedan hacer sus llamadas y todas sus preguntas, ya sea de obesidad bariátrica y especialmente, y espero que así sea, del tema que estamos tratando. Nuevamente en pantalla, yo soy el doctor Pablo García, doctor bariátrica. Estamos hablando de la empatía médica para la pérdida de peso, de la relación médico-paciente a raíz de un conflicto que hubo en las redes sociales, de un pronunciamiento de algunas personalidades del medio en contra al trato cercano de un médico con su paciente. Vamos a pasar a la sección de preguntas. Vamos a tener en pantalla los teléfonos del estudio, también a través de nuestras redes sociales, @doctorbariátrica, en la sección de preguntas, que ya tenemos un listado de muchísimas preguntas que vamos a tratar de contestar cuanto antes. Vamos a pasar con la primera pregunta, que la tengo acá, en cuanto a la pérdida de peso. Doctor, tengo 1 año de operada y ahora tengo anemia y puede ser por la cirugía. Así es, así es. Uno de los efectos indeseados, dependiendo de la cirugía que te hayas realizado, especialmente en aquellas que hay cambios de posición en los intestinos, como el bypass de una anastomosis o vagua, mini bypass o SADIS, cuando hay estos cambios de posición es prácticamente seguro que tú tendrías que utilizar suplementación de por vida para no tener déficits nutricionales de ciertas vitaminas y minerales, e inclusive aquellos que se relacionan con la absorción de hierro, que se relacionan también con el valor de la hemoglobina. Es por esto que los pacientes son más propensos a padecer de anemias, por los déficits de algunas multivitaminas que no pueden absorberse, o áreas del estómago que producen sustancias como el factor intrínseco, que tiene que ver con la absorción de algunos minerales, especialmente el hierro. En la manga gástrica hay menos probabilidad de que haya estos déficits, pero sí puede ocurrir de todas formas. Tenemos una llamada telefónica, vamos. Buenas tardes.
doctor. Yo quisiera saber qué se debe a la decisión bariátrica. El paciente ya está consiguiendo sus metas, pero sin embargo tiende a recaer. ¿A qué se debe eso? Bueno, si puedes repetir la pregunta, pues se escuchaba un poco mal, a ver si te puedo escuchar mejor. ¿Se escucha bien? Ahora sí, un poquito mejor. Bien, ¿a qué se debe la depresión bariátrica? El paciente tiende a estar consiguiendo sus metas, sin embargo, tiende a recaer en sus viejos hábitos. ¿A qué se debe eso? Sí, mira, lo primero que hay que entender es que la obesidad es una enfermedad crónica y no va a ser curada con una cirugía bariátrica. Se trata de una decisión de cada día. Las personas que se someten a cirugía bariátrica, el peor error que pueden entender y pueden realizar es creer que la solución está en la cirugía y no en su decisión de cada día. Cada día las personas, si quieren que un objetivo sea diferente a la manifestación física que está viviendo en el en ese día a día, tiene que cambiar, y para cambiar hay que levantarse y salir de la zona de confort. Si usted está haciendo un plan de alimentación y se parece a lo que usted come todos los días, usted dice, caramba, yo no tengo resultados, tengo pocos resultados, no estoy alcanzando mis metas, y es porque se parece a su vida diaria. Cuando se realiza una cirugía bariátrica se va a modificar, por ejemplo, la posición anatómica, la cantidad, se le quita inclusive el deseo de comer con algunas sustancias, pero si usted vuelve a mezclar azul con amarillo, el resultado siempre va a ser verde. Se trata de cambiar y la decisión de cada día. Vamos con la siguiente pregunta. Buenas. ¿Cómo el médico maneja el tema con el paciente con obesidad, ya que esto tiene una relación amplia con la relación del paciente con la comida? ¿Puedes repetir la pregunta? ¿Cómo el médico maneja el tema psicológico con el paciente con obesidad, ya que esta tiene una relación amplia con la relación del paciente con la comida? Sí, mira, excelente pregunta, excelente. Cuando se va a someter un paciente a una cirugía bariátrica, por ejemplo, en el caso nuestro, tiene que ser evaluado por salud mental, ya sea psicólogo o psiquiatra. Es la forma de nosotros asegurarnos de que sea un buen momento para la cirugía y que se está preparado y dispuesto a presentar los diferentes cambios de vida que necesita. Cuando te hago esta salvedad, y por esto este tema tan importante, lo primero es que tiene que haber una cercanía y una confianza con el paciente para que esto se mantenga, para que vaya de la mano y cualquier médico pueda identificar cuando hay una afección de salud emocional o un deterioro o una reganancia, ya sea por un tema emocional, así como también el paciente sienta esa confianza de que en ese médico puede venir y traer y vaciar lo que lleva cargando en la mochila. Y de todas formas, siempre con un acompañamiento de salud mental. Vamos con la siguiente pregunta. Buenas, doctor. ¿Cuál sería su consejo para abordar a aquellos pacientes que han tenido experiencias negativas previas con otros profesionales de la salud? Y vamos a hablar de este tema. Sí, mira, cuando una persona decide someterse a cirugía, usualmente ha recibido múltiples bombardeos de diferentes personas que de hecho con opinión poderosa sobre sí mismo, donde ya se vienen sintiendo mal. Se recuerda que es una decisión muy personal, y aunque tú, conociendo que existen soluciones, tratar de acercarte a esta persona sin juicios, sin ataques y sin cuestionamientos, hablándole desde el corazón y teniendo lo que se llama una conversación responsable y de calidad. Tú te acercas a este ser humano, le explicas la situación, no le hables de cómo tú te sientes, de que estoy preocupado ni nada de eso, sino mira, estoy aquí para ti y te vengo con esta información que puede ser útil para ti, para que tú la consideres siempre y cuando tú estés de acuerdo. Simplemente con una transparencia, con honestidad y una conversación responsable, tú puedes lograr que esta persona cambie de padecer. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cómo la obesidad afecta a la persona? ¿Cómo la obesidad afecta la autoestima? Fíjate que lo primero es que el tema principal viene con una autoimagen creada en base a patrones que vienen desde el exterior. No, el problema de la obesidad y esta afección de la autoestima viene a darse y a desarrollarse porque tenemos un patrón de belleza basado en ideales particulares que usualmente son contaminados, no son cuerpos reales ni hay ideas reales.
todo esto de la obesidad se ha asociado siempre con una debilidad en cuanto al carácter, en cuanto a la disciplina, en cuanto al amor propio. Y obviamente cuando escuchamos desde niños tantos conflictos como que estoy a dieta y te cocinándote y mi hijo tú estás gordito y te pasan el refresco, entonces va creándose una serie de conflictos internos y sobre todo cuando no le sirve nada, lo gordito, la etapa de la adolescencia, la niñez, que son bastante crueles en estas etapas y van causando heridas que van quedándose y marcándose. Realmente todo esto que está pasando va a ir acumulándose en nuestro interior, creando entonces a través de nuestra historia, de nuestros valores, de nuestros pensamientos, van a ir pasando uno por uno los filtros, incluyendo convicciones religiosas, donde se va a comprometer entonces que nuestra realidad, lo que nosotros estamos viviendo, estamos experimentando, quienes nos estamos mostrando con ese ideal equivocado que nosotros tenemos. El tema de la obesidad es que no es que te ves diferente y te ves mal, es las consecuencias de este estado inflamatorio crónico que va a ocurrir dentro de tu salud. Vamos con la siguiente pregunta que tenemos acá. Doctor, si tengo 208 libras, inicio de venas varicosas, ¿es posible que luego de la bariátrica bajar de peso desaparezcan estas varices? Pues fíjate que lo primero, que independientemente del peso, recordemos que la obesidad se asocia a la aparición de varias condiciones de salud, incluyendo diabetes, incluyendo hipertensión, incluyendo artritis, incluyendo depresión, incluyendo apnea del sueño, trastorno de rodillas, de caderas, de piernas, trastorno venoso e insuficiencia venosa. Cuando hablamos de venas varicosas es cuando se daña el sistema de drenaje, o sea, las venas que suben, que te suben la sangre de los miembros inferiores de las piernas hacia el cuerpo, cuando se alteran, ya sea por una deficiencia y que no son suficientes para devolver la sangre a esta persona que tiene gran peso, se asocia directamente su aparición con la ganancia de la obesidad. Cuando usted se realiza una cirugía bariátrica, si este sistema puede mejorar, y de hecho va a mejorar, pero es posible que necesite el apoyo de lo que se llama un cirujano vascular para que solucionar esta condición. Vamos con la siguiente llamada. Siguiente llamada, bueno, parece que se cortó. Vamos con la siguiente pregunta acá. Doctor, ¿qué pasa si a los 6 meses de operada no bajo ni subo de peso? ¿Me quedé estancada? ¿Es normal? Fíjate, normalmente, esa que llamamos equilibrio, esa balanza va a llegar cuando lo que entra de comida es suficiente respecto a lo que tú estás gastando. Hablamos de estancamiento cuando tú no alcanzaste la meta que tú estás deseando. A los 6 meses todavía una cirugía bariátrica debería estar funcionando apropiadamente. Normalmente la pérdida de peso se detiene entre 9 meses y 1 año y medio, o hasta 2, dependiendo del grado de obesidad de cada quien. Cuando hablamos de que entonces, si lo que estoy recibiendo de comida, aún siendo poquito, es suficiente para la actividad que hago, necesariamente debo mejorar mi alimentación. Por eso te pido que revises si estás cuidando la calidad con el mismo compromiso de antes. Pues a veces digo, mira, yo hago este plan de dieta, hago esto y me funcionaba y ahora no. Evalúa si lo estás haciendo con la misma realidad, intensidad, compromiso que lo estabas haciendo antes en la alimentación. Estás cuidando la calidad de lo que comes, estás ingiriendo, por ejemplo, azúcar, estás ingiriendo dulces, estás ingiriendo harinas, y eso es la parte de la entrada. Pero en el gasto, tú me revisas si tú estás aumentando la intensidad de tu actividad física, si estás incrementando las libras del peso que estás levantando, si estás corriendo más distancias, si esas distancias las estás haciendo en menos tiempo. Me refiero al gasto, porque a veces confundimos el ejercicio. El ejercicio es esa actividad física donde tú le solicitas a tu cuerpo algo que sea incapaz de hacer y se ve en la obligación de modificar el físico para que pueda realizar la tarea que tú le estás demandando. Quiere decir que si tú antes caminabas 5 kilómetros y ahora caminas 10, a la hora de tú hacer 5 kilómetros ya no es ejercicio para ti. Y si por ejemplo voy yo y te acompaño a caminar y a los 2 kilómetros me está dando un infarto por mi falta de actividad física, quiere decir que para mí es mucho más ejercicio para ti.
Se trata de exigirle cada vez más al cuerpo y cuidar mucho mejor de lo que entra. Vamos con la siguiente pregunta. Aquí, siguiente pregunta. Me operé hace 3 meses de la manga gástrica y siento hambre muy seguido. ¿Es normal? Resulta que la manga gástrica consiste en disminuir el tamaño del estómago y eliminar la porción del estómago que produce el deseo de comer. Esta porción se llama fondo gástrico y la hormona que da ese deseo o el apetito se llama grelina. Cuando se reduce el tamaño del estómago y se elimina ese 70 al 80% de la capacidad gástrica, además de reducir la cantidad de lo que cabe, además de eliminar ese porcentaje, de sentirte lleno con poca comida, no sientes hambre. Normalmente confundimos lo que es hambre con deseo de comer. Cuando el hambre tiene apellido, digamos, un hambre de un brownie, tengo hambre como de probar una hamburguesa, tengo hambre de comerme un pedazo de pizza. Cuando tiene apellido no es hambre. El hambre real del hambre emocional, por ejemplo, hay que distinguirlo. El hambre real, te ponen una vaca o un lagarto y tú lo cogerías y te lo comieras. El hambre emocional se va a acompañar después de una situación incómoda, donde tú necesites premiarte o necesites castigarte. Y aquí viene la diferencia, que cuando tú identificas cuando es un hambre emocional, tú puedes controlarla simplemente con tu decisión. El hambre real, en algún momento tú comerías cualquier cosa. Nuestro cuerpo está capacitado para durar horas, más de un día inclusive, sin comer, sin ningún tipo de problema. Por supuesto, con avisos de que necesitas darle a tu cuerpo nutrientes necesarios. Vamos con la siguiente llamada. Saludos. Me gustaría saber qué tipo de procedimiento quirúrgico yo debería de hacerme según mi peso. Es que yo no sé tu peso, mi amor. Si pudieras compartir tu peso y tu estatura. Bueno, lo que se toma en cuenta es la relación del índice de masa corporal. A veces nosotros, esa relación estatura-peso. A veces nosotros le decimos, por ejemplo, que nosotros queremos bajar 100 libras, pero queremos ponernos un balón gástrico. Los diferentes procedimientos te van a permitir diferentes medidas en la pérdida de peso. Por ejemplo, un balón gástrico, tú perderías entre un 10 y un 15% de tu peso. Una manga endoscópica, que es prácticamente cogerle al estómago, hacer un tachón al estómago para que quepa menos cantidad, se produce una pérdida entre un 15 y un 20% de lo que tú pesas, digamos entre un 15 y un 18%. Si tienes más de 50, 60 libras que perder, deberías considerar otro tipo de cirugía, ya procedimientos mayores, como es la manga gástrica laparoscópica. Pero si tienes reflujo gástrico severo, no te conviene una manga gástrica laparoscópica, te convendría convertirlo a bypass. Si tienes más de 100, 120 libras que perder, tú puedes considerar entonces ya a partir de la manga gástrica cualquiera de las otras opciones, pero preferiblemente sería un bypass o un SADIS. Si tu índice de masa corporal sobrepasa los 50, o sea, tienes que perder más de 200 libras, debes considerar una cirugía donde haya mayores cambios de la posición de los intestinos, además de la modificación del tamaño del estómago, como es el procedimiento SADIS o el VAGUA, o que se llama bypass de una anastomosis VAGUA, o procedimientos que vayan a limitar esa cantidad de lo que tú puedes ingerir. Esto va a depender, por supuesto, de la evaluación médica. Por eso, ustedes pueden ver en pantalla nuestros números de teléfono, nuestro Instagram, y si quieres mayor información sobre esto y si calificas, puedes comunicarte con nosotros y con gusto vamos a contestar todas tus interrogantes. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Se puede volver a hacer una manga gástrica? Sí, de poder se puede. Esto es lo que se llama comúnmente como un re-sleeve, por su nombre en inglés, sleeve gastrectomy, o manga gástrica. Se llama una remanga. O sea, básicamente tú tienes un procedimiento donde se va a nuevamente cortar verticalmente el estómago, el área que se haya dilatado, que haya crecido nuevamente, para producir nuevamente una reducción de la capacidad del estómago. La pregunta es evaluar el por qué tú ganaste peso nuevamente. Porque si tiene que ver con la calidad de la alimentación o te faltan muchas libras que perder, para mí, y de hecho en base a consensos internacionales, que recientemente salió el nuevo consenso de revisión
lo recomendable es que te realices un procedimiento bariátrico diferente o combinado con la reducción del tamaño del estómago. Entonces, si es para perder pocas libras, después de una manga gástrica, por lo menos de 40, de 30 libras se evalúa, y si tu estómago ha crecido o se ha dilatado, entonces se puede optar por la realización de una aplicatura endoscópica a través de la boca, darle unas cogiditas, como se dice popularmente, al estómago, unas pinzas por dentro, para que quede reducido. Pero normalmente cuando hay fallo o fracaso de un procedimiento restrictivo tipo manga gástrica, lo recomendable es que ésta sea convertida a un procedimiento mixto, donde además de la reducción del estómago se cambie de posición los intestinos. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué hay de cierto de que un paciente bariátrico puede enfermarse de cáncer en el estómago? Pues mira, hay un estudio que recientemente salió masivo donde se evidencia de que no hay aumento de posibilidad de cáncer de estómago. Lo que sí aumenta la probabilidad de cáncer es la obesidad. 18 tipos de cáncer diferentes se relacionan directamente con la obesidad. La obesidad es un estado inflamatorio y la inflamación crónica es parte de la génesis de la aparición de un cáncer. De que se desarrolle un cáncer tiene que ver con la inflamación crónica, por esto se asocia directamente. Lo que sí hay evidencias de que los pacientes que tienen reflujo severo, reflujo constante, que no son tratados, que no se cuidan, pueden desarrollar modificaciones en el esófago, las llamadas esófago de Barrett, que es una lesión premaligna que pudiera desarrollarse y convertirse en cáncer. Y, por ejemplo, hay que tener en cuenta, y aquí la importancia del seguimiento luego de una cirugía bariátrica, por ejemplo en la manga gástrica, en el cual se aumenta el reflujo, de darse el seguimiento apropiado con profesionales gastroenterólogos o el equipo de cirujanos que tú te realizaste tu procedimiento para determinar si no hay este tipo de cambios. De haber este tipo de cambios, hay procedimientos endoscópicos que van a alejar esa probabilidad, lo que llamadas ablaciones, pero también es posible tomar ese procedimiento, esa manga gástrica, y hacer lo que se llama una conversión a un bypass para solucionar este problema definitivamente. Vamos con las últimas dos preguntas. Dice así: ¿es tan imprescindible el consumo de proteínas en polvo durante los primeros 20 días? No. No durante los primeros 20 días, sino durante todo tu proceso de pérdida de peso. Si te toma 1 año y medio bajar de peso, tienes que complementar ese suplemento proteico, porque es totalmente necesario para la conservación de la masa muscular. La proporción de la masa muscular y la disminución del porcentaje de grasa es lo que va a determinar a futuro tu salud permanentemente. A mayor masa muscular tienes, más longevidad y menos probabilidades de que desarrolles enfermedades tan importantes como la diabetes. Tus proteínas son 100% necesarios, 100%. Y si continúas con una vida de hábitos saludables y dependiendo también del tipo de cirugía que tengas, va a ser necesario el consumo permanente de las proteínas. Seguimos acá con la última pregunta. Vamos a ver. ¿Pueden los anticonceptivos hormonales afectar mi pérdida de peso? Sí. Es importante que sepas que hay medicamentos que pueden aumentar el peso. No solo anticonceptivos, sino también corticosteroides, o sea, el uso de esteroides. Medicamentos, por ejemplo, antidepresivos pueden hacer que ganes peso. Y también existen medicaciones, por ejemplo, que van a producir alteración de los ciclos hormonales. Y cuando hay alteración de los ciclos hormonales, puedes aumentar de peso. Cuando se produce también resistencia a la insulina, va a haber una elevación inicial del peso corporal y por ende tú vas a comenzar a ganar peso y, como bien dice, a que se aproveche mucho más la comida o la alimentación. Vamos a pasar, tenemos tiempo para una pregunta más antes de concluir y pasar a nuestros comerciales finales. Dice así: doctor, ¿dónde puedo someterme a una cirugía bariátrica? ¿De dónde puedo consultarle? Bueno, nosotros estamos en el centro de lipoescultura CECILIP
en Arroyo Hondo, y puedes comunicarte con nosotros a través de nuestras redes sociales. Todas se llaman @doctorbariátrica, doctor escrito. Puedes enviar todas tus preguntas y de mil amores la vamos a contestar. Y puedes finalmente contactarnos o escribirnos al WhatsApp 849-353-2033. Finalmente hemos llegado al final de nuestro programa, valga la redundancia. Agradecer tu sintonía, agradecer tu lealtad, y esperamos que hayamos comunicado con la suficiente certeza para devolverte la paz en tu corazón y devolverte todas estas preguntas que tenías. Muchas gracias por la oportunidad de estar aquí compartiendo con ustedes. Nos vemos pronto por estos mismos lugares.